Tomen asiento, amados hermanos. Bendiciones. Los abrazo a cada uno de ustedes con la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecido al Señor por esta oportunidad que da nuevamente. Amén. Sabiendo que todas las cosas no provienen de nosotros, sino que provienen de Él. Muy importante porque vemos que como día a día la palabra nos va afirmando, ¿sí? Por lo menos a mí, no sé a ustedes. Porque hay palabras que yo la había escuchado hace más de 15 años atrás. Y ahora me doy cuenta claramente, ¿sí? Lo que el Señor nos hablaba. Y cuando el pastor nos decía a nosotros, pero pastor, ¿y esto? ¿Vos creés? Me decía. Sí, bueno, más adelante vas a entender. Pero lo vas a entender de otra manera. Y ahora vemos que la misma palabra que fue emitida en aquel tiempo, hoy el Señor nos da más extensidad, mucho más lejos, ¿no? Y recordaba de aquellos varones que cuando ellos iban camino a Emaús, se le acercó un varón y se puso a conversar con ellos. Y estos varones, que eran discípulos de Jesús, le dijo hasta dónde iba. Y Jesús le dijo, yo voy mucho más allá. Y ellos iban solamente hasta Emaús. Pero cuando compartieron los alimentos, ese día dice que Jesús oró. Y a ellos dice que le ardía sus corazones. Ahora, ¿a nosotros nos arde el corazón cuando recibimos la palabra del Señor? ¿O estamos con el celular? ¿O estamos con la mente con los problemas? ¿O cuántas cosas? Mire el apóstol Pablo. Cuando él tenía que llevar la palabra a los de Corintios, tenía que llevar la palabra, sabiendo que esos eran tremendos rebeldes, malos, todo, ¿eh? Y él le había hablado de la mente de Cristo, cuántas cosas a los de Corintios. Y estaba en su corazón de ya no ir más, pero él tenía que ir. Mire lo que son obedientes al Señor, vienen. Ustedes están en este día, en este lugar, porque también fueron obedientes. Amén. Por eso están, no que lo haya traído Luis, que lo haya traído, no, porque obedecieron, amén. Y quieren ver cosas hermosas en el Señor, la van a ver, obviamente. Mire que el mundo entero está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que tenía que ir a los Corintios y tenía mucha tristeza por todo lo que le hacían. Y él agarró y dijo, cuando me propuse en mí mismo ir a vosotros, me propuse ir sin tristeza, separar la tristeza y venir con alegría, estar con los hermanos con alegría. Pero hoy vemos a veces las caras de los hermanos, los problemas que tienen, lo traen, no lo hacen al lado. No lo pueden comprobar que lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque no se practica esta vida, amados hermanos. Nosotros ya tenemos que practicarla, amén. La tenemos que practicar. ¿Y qué tenemos que practicar? No sea vencido por lo malo, sino con el bien vencer al mal. No busque tu propio bien, sino el bien del otro. A veces decimos, pero ¿cómo lo puedo hacer? Dice la palabra del Señor que Dios en nosotros produce un querer como el hacer. Amén. Él produce en nosotros. Si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. Pero para eso tienen que venir las situaciones, enfermedades, cuántas cosas. Falta de trabajo. Amén. Muchas cosas que te van a pasar y comprobar que todo ayuda para bien. Y estamos en el propósito del Señor. En estos días yo me gozaba porque también estaba escuchando la palabra que, póngale, hace 15 años yo había escuchado la misma palabra que estamos emitiendo hoy en el día, que se está emitiendo, la mente de Cristo. Y esa es la que tenemos nosotros. Y yo cuando había escuchado la mente de Cristo primeramente, y era como dice el pastor, que no había forma de explicar qué significaba esto. Después que pasó 1 año y medio de la palabra esa de la mente de Cristo, ya Pablo se presenta y le dice, no me presento, dice, no voy a vosotros como espirituales, sino como carnales, habiendo tanto celo, contienda, cuántas cosas había entre ellos, de los corintios, ¿no? Eran carnales. Después que pasa todas esas cosas y miramos lo que es una persona carnal y los problemas que surgen los carnales, ¿no? Es largo para hablarlo todas esas cosas, pero no es eso de lo que le quiero hablar.
La persona que es carnal dice, mira cómo está aquel, mira cómo está aquello, y ya, bueno, así empieza el carnal. ¿Ve? Porque mira cosas, los defectos de las personas. Y nosotros no tenemos que mirar los defectos. Sino, a veces yo tenía la corbata torcida, venía un hermano, me la acomodaba, llegaba a la iglesia y iba al baño directamente a lavarme las manos que estaban transpiradas. Venían los hermanos que estaban en el baño, te daban un poquito de gaseosa, te lustraban los zapatos. Poné el pie acá, hermano, poné el pie. Mire lo que es cuando uno ama a un hermano, ¿cierto? Eso no se vio nunca más, no se ve en ninguna congregación. Por eso nosotros lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, eso hablamos y eso hacemos. Después con el tiempo vino la mente de Cristo nuevamente con el pastor y hablaba lo que era la mente de Cristo y sus 5 facultades de la mente de Cristo. Porque dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. Es que por eso 2.9 dice, hablamos sabiduría, no sabiduría de este siglo, sino la que proviene de Dios. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni tampoco oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparado para ¿quién? Para los que le aman. Y ustedes están acá, ¿por qué? Porque también lo aman al Señor. ¿Ven? Más allá de los problemas que tengamos, aman al Señor. Y eso es muy importante y es muy notorio. Amén. Es muy notorio todas estas cosas. Cuando entendemos lo que era la mente de Cristo y el pastor nos dice, mire lo que dice mente. Mente es el asentamiento de una conciencia reflexiva. ¿Cómo? La mente es el asentamiento de una conciencia. ¿Y cómo está nuestra conciencia hoy en el día? Esas cosas no se hablan en las congregaciones. Mire el privilegio que tienen ustedes en este día de escuchar lo que no se escucha en otros lugares. En otros lugares me pasan un montón de videos que lo único que te piden plata, te piden diezmo, te piden retiro espiritual. ¿Cómo yo voy a pedir un retiro espiritual si lo que está dentro mío está el Espíritu Santo? ¿Y yo voy a pedir que se retire el Espíritu Santo? Mire qué errada que están las congregaciones hoy en el día. ¿Qué retiro espiritual? Alguno que me diga en la Biblia, ¿a dónde dice hay un retiro espiritual? En ningún lado. Esos son mandamientos de hombres, no de Dios. Y lo digo con la autoridad que se me fue dada. Si yo quiero reunirme con alguno, lo llamo a ustedes, vamos a comer, qué sé yo, un fideo con salsa, cualquier cosa podemos comer. Las aflicciones que están afuera no me tienen que derribar a mí hacia afuera. En la carta de los Efesios 2.6, 2.4, dice que no andemos como los demás gentiles, dejándonos arrastrar por las corrientes de este mundo. Léalo, Efesios 2, porque en nuestros tiempos éramos, dice, y ahora ellos que se dejan arrastrar por las corrientes de este mundo. La corriente de este mundo va para acá. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Yo hace mucho tiempo también igual, me gustaba mucho la pesca. Me gustaba mucho la pesca. Y tanto calor que hacía, y había poca agua en el río Salado, allá en Buenos Aires, nosotros íbamos al sur, veíamos que le faltaba oxígeno a los pescados, y estaban todos hacia la orilla. Todos los pescados grandes, de 60 centímetros, 70, todo tirado al costado. Lo sacaba la corriente, ¿ves? Y veía un cardumen poquito, chiquito, todos como mojarritas, iban contra la corriente de este mundo. Así también en este tiempo. Son pocos los que van a ir contra la corriente, o sea, por el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que ir contra la corriente del mundo. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Pero nosotros no necesitamos que el mundo nos ofrezca cuántas cosas. Te van a ofrecer, pero nosotros decimos que no. En Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? No es lo que queremos nosotros, lo que necesitamos. ¿Sí? Por eso tenemos que nosotros estar atentos. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos conduce? ¿Quién nos está dirigiendo? Amén. La palabra del Señor dice ahí en Génesis, y Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Ahora nosotros, ¿con quién caminamos? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra mente? Amén. ¿Cómo está? El apóstol Pablo, en la carta de Hechos de los Apóstoles, le dice, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia estoy delante de ustedes hasta el día de hoy, y Dios me testigo.
¿Qué confianza tenía poner a Dios como testigo? Amén. Quería compartir con ustedes en esta hermosa mañana la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Sí? Amén. Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita y santa palabra de mi Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Ve? Hoy cuántos se desmayan por cuántas cosas que nos pasan y le ponemos hacemos más grandes los problemas que a Dios. ¿Sí? No desmayamos, dice. Y ustedes están acá porque todavía no desmayaron, amados hermanos. Están firmes acá. Y eso es lo importante. Amén. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad. Recomendamos a toda conciencia, ¿ve? Ahí está. ¿A qué se recomienda? A toda conciencia. Y recién hablamos de la mente y la conciencia, ¿no? O sea, una recomendación que Dios nos da a toda conciencia. Porque si tenemos la mente, todos tenemos una mente, también tenemos la conciencia. Y la conciencia es la que manda la mente. Nosotros cuando entendimos lo que era la conciencia, y vimos las 5 facultades para poder juzgar, ¿no? Oír, percibir, discernir, entender y comprender. Son las 5 facultades que hoy no se enseñan en ninguna congregación. Solamente los que son enviados de parte de Dios, por eso Él nos da a conocer de las cosas, por qué fueron hechas y cómo fueron hechas todas las cosas. Hoy si vamos afuera no hay ninguna nube. Y nosotros preguntamos, ¿a dónde están las nubes? ¿Ve? Pero dice la palabra del Señor que Él las lleva a las nubes y Él las trae. Cuando Él quiere las trae. He hablado con muchas personas y le pregunté, ¿a dónde están las nubes ahora? ¿Y dónde está el viento? Porque dice que al viento Dios le pone el peso al viento. Mire cuántas cosas hay para hablar, pero si nosotros no entendemos esto, de lo que es nuestra conciencia, nunca vamos a poder separar lo que es terrenal y lo que es espiritual. Porque va toda la conciencia. Y ahí uno ya puede dar un juicio. Por eso dice, es necesario que en Corintios capítulo 5, dice, es necesario que todos nosotros compadezcamos ¿a dónde? Delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos que compadecer ahí, ¿con qué conciencia compadecemos ahí? Porque el hombre espiritual, él da juicio a todas las cosas, porque él no es juzgado por nada, ¿ves? Él es espiritual. En cambio el carnal sí, porque te ven con falta, y son carnales. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios, cuando alguien lo quiere juzgar a ustedes, ¿qué dice la palabra? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Si Dios los justifica, ¿quién soy yo para acusarlo a ustedes? Nadie. Estoy viendo mal. Tengo la vista muy corta, la vista, ¿entienden? Por eso va toda la conciencia, ¿ve? Dice, pero nuestro evangelio, en el capítulo de versículo 3 dice, pero nuestro evangelio no está encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto, dice. O sea, los que se pierden, ya está. Para ellos está encubierto todo lo que ustedes están escuchando en este día. Mire el privilegio que tienen de escuchar lo que el Señor pone en este día en mi boca, ¿no? Para los que se pierden, dice. ¿Cómo porque se pierden? Porque se pierden porque usan la voluntad propia. Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo digo, ¿ve? Esa es la voluntad propia. Nunca lo pueden comprobar la voluntad de Dios. Cuando uno comprueba la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta, ahí ya verdaderamente las cosas son de otra manera. ¿Por qué? Porque se manifiesta el hombre espiritual, no el natural. ¿Amén? ¿Cuánto hoy en el día se pierden?
Y hoy vemos que, ¿por qué se pierden? Por no saber enseñar lo que es la redención, la justificación, la santificación y la regeneración. Son las 4 bases principales de un ministro de Dios, un evangelista, un profeta, un apóstol. La digo porque a mí me pasan los grupos que me pusieron. Ahora son 33, 34 grupos que me pusieron. Y en un grupo hay 630 ministros ahí. Y yo lo escucho todo lo que ellos hablan. Después, cuando llegó el tiempo, ya sentía algo para poder hablarle a ellos. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos aprendido, como dice en Santiago, pronto para oír y tardo para hablar. Cuando hablamos lo que oímos, ¿qué hablamos? Hablamos con firmeza, con certeza, hablamos con convicción. Y le hablamos cosas que ellos jamás escucharon. Te llaman por privado y te dicen, ¿de dónde sabes todas estas cosas? El que me permitió abrir la boca no soy yo, sino él, el que estuvo hablando. Y algunos no, siguen con lo de ellos, ¿eh? Pero la palabra es enviada para todos. Los que la reciben es para bendición. Y los que no, ya la misma palabra. Jesús lo decía, yo no lo juzgo, sino la palabra lo juzga, ¿ves? Los que la reciben van creciendo. Vemos que la chica Joana, ¿no? Tiene bombera panza y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Después llega el tiempo que tiene que dar luz, sale afuera y ya lo ve de otra manera. Después ya la ve más grande como la nena, todo, ¿eh? Van a ir creciendo. Los que reciben la palabra también van a ir creciendo. Amén. Porque dice, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento que nos da, se lo da Dios. Amén. Es importante que estén los domingos. Y si hubiera más reuniones todos los días, yo todos los días estaría con ustedes compartiendo acá. Todos los días estaría compartiendo. Porque yo lo que tengo, gracias a Dios, no es mío, sino Él me lo dio. Y Él dice, lo que recibimos de gracia es para dar de gracia. Amén. Dios quiere que ustedes manifiesten en esta vida. Vamos al 4.4, ¿no? Siempre 2 Corintios 4.4. Va a terminar en el 6 quizás. Sí, siempre 2 Corintios 4.4. Por lo cual, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciese la luz del Evangelio y la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. O sea, ¿qué no quiere que resplandezca la luz de Cristo? ¿Y ustedes qué son? ¿No son la luz? Dice que nosotros tenemos que, en la carta de los Filipenses, dice que tenemos que resplandecer como luminares. Uno mira así en la noche hacia el cielo y mira las estrellas. ¿Cuál seré yo? ¿Cuál seré? Y aquí en la tierra también tenemos que resplandecer nosotros. Amén. Con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de hablar con la gente. Amén. Yo hace rato, hacía 3 días que tenía la oblea de gas puesta y no hacía tiempo de cargar gas para el auto. Y cuando fui a la GNC, nos pusimos a hablar con una chica y la otra le dijo, si querés te traigo un sándwich. Y le dijo, no, porque estoy sola, no como, porque tengo con quién conversar. Le dijo a la otra chica que quedó. Y nos pusimos a hablar con una chica esta de las cosas del Señor. Pastor, me dijo, ¿viste? Ella no me conocía. Y a dónde, ella pensaba, como nunca me veían, esta chica nueva aparece. Y dije, yo estoy ahí, voy a compartir la palabra, ahí Paraguay 1447. Un día que esté libre, que tenga así franco y sea un domingo, voy a escucharlo. No, a mí no, le digo, la palabra tenés que escuchar, le digo, porque siempre distintos pastores van a compartir la palabra, le dije. Qué bueno. Le digo, yo a veces llego a mi casa a las 4 de la tarde recién como, pero si estoy con otra persona, sí comparto. Si no, no. Estoy todo el día en comunión, estoy todo el día así en silencio, trabajando y hablando con el Señor. Qué bueno, a mí me pasa lo mismo, decía esta chica, ¿ves? Qué hermoso, porque ellos quieren que nosotros tengamos el mismo lenguaje, amén. Por eso le digo, bueno, cuando vos quieras un día te sientas ir a la iglesia, andá. ¿Y qué otro día? Me dijo, hay reunión. No, solamente los domingos, le dije, porque nosotros no tenemos que mentir, tenemos que decir la verdad, amén. En el 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor a ¿quién? A Jesús, amén. Y a vosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús.
Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la paz de Jesucristo. O sea, ¿quién resplandece en su corazón? ¿Vio? Dios. Dios mismo resplandece en nuestro corazón. ¿Y por qué siempre le culpamos al diablo esto, el diablo lo otro? Que el diablo te va a hacer esto, que un demonio. Dice que todas las cosas, si vamos a la carta de los Colosenses, dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Si Dios resplandece en nuestro corazón, ¿qué tenemos que ver nosotros con esas cosas? Eso está en el mundo, ahí afuera está todas esas cosas. Pero en Cristo no. En la carta de los Colosenses 1:12, 1:11, dice que nosotros fuimos libertados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo. En ese reino que estamos nosotros no hay diablo, no hay nada. Es nuestra misma carne que nos lleva contra la voluntad de Dios. Los argumentos. El apóstol Pablo dijo, más yo derribando todo argumento. Los argumentos son lo que detienen la obra del Señor. Los argumentos que uno levanta como hombre, Pero nosotros tenemos que derribar los argumentos y empezar a hacer lo que es bueno. Por eso yo en el lugar tengo un montón de cosas que te mandan pastores de otros países. Hoy hacemos una guerra espiritual, hoy hacemos esto. ¿Qué? A mí me mandaron solamente ir y Jesús dijo, id y predicá, y a los que creyeren bautizarlos. Y hace discípulos. Hoy vemos que no hay discípulos. ¿A dónde están los discípulos del Señor? ¿Sí? ¿A dónde están? Tenemos que empezar a discipular, ¿cierto, pastor? Empezar a discipular. Pero es necesario que ustedes vengan acá. Y los días lunes también nos juntamos aquí todos los hermanos que quieren, y se sientan aquí, compartimos la palabra y vemos el nivel que están ellos y de ahí los vamos también llevando todos juntos. Esto es para todos, para que vengan el día lunes, dejar todo lo que se está haciendo y bueno, hay que venir acá a escuchar la palabra y crecer en esta gracia. Porque el Señor dice hasta que todos lleguemos, no es que solamente va a llegar Luis, va a llegar Lale, va a llegar Dai, no, hasta que todos lleguemos, dice. Tenemos que llegar todos, amados hermanos, y empezar a caminar con el Señor. Ve que aquel varón dice que él caminó. ¿Y qué hizo? Dios se lo llevó. ¿Cómo será caminar con Dios, amados hermanos? ¿Cómo será? Mire aquellos que andan afuera todavía, con la vanidad de su mente. Ahí dice que se dejan llevar por la corriente de este mundo. La palabra no cambió. La palabra es la misma de ayer y por siglos. Amén. No cambió. ¿Y quién soy yo para cambiar la palabra? A mí, ¿saben? Ahí tengo varias que te invitan a otros países. Sacate la visa solamente venirte y te pagamos todo. No, reciban la palabra porque yo estoy preso en el Señor. En mi Señor estoy preso. Pero la palabra no está presa. Reciben la palabra ellos, ya ves. Acá son las 6 de la mañana, allá son las 3 de la mañana. Acá son las 6 de la mañana, allá son las 11 de la mañana en otros países. ¿Qué corre? La palabra. Y si tengo que viajar a algún lado, mire lo que hizo el Señor cuando dice que le dijo el ángel, le dijo a Felipe, sal de la ciudad. Salió de la ciudad y se puso afuera. Arrímate al carro, le dijo. Se arrimó al carro, iba un etíope. Contento porque había comprado un libro, habría comprado una Biblia él. No entendía. Hizo detener el carro y le dijo, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo entenderé si nadie me enseña? ¿Cómo comprenderé si nadie me lo explica? Y le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide? Dice que cuando lo bautizó, el etíope abrió los ojos y ya no estaba más Felipe. Dice que el Señor los transportó en el Espíritu y apareció en otra ciudad. Y dice la palabra del Señor que la gloria posterior será mayor que la primera. Amén. Mire qué importante servir a Dios. Si a Felipe lo sacó, supongamos, de San Francisco, apareció en Rafaela, apareció en Santa Fe. Allá apareció. No tenía auto, no tenía avión, no tenía nada. ¿Cómo lo llevó al Señor? ¿Cómo lo llevó? Y si a nosotros nos tiene que llevar a algún lado, Él lo va a llevar. Amén. Él lo va a llevar.
porque dice, instrumento escogido me es este. Y ustedes son instrumentos escogidos también del Señor, no de mí. Amén. Por eso tenemos que ver mucho nuestra conciencia. Amén. Ver nuestra conciencia, cómo está. Y cuando vengan algunos pensamientos, derribarlos nosotros mismos. Porque los pensamientos naturales son argumentos que detienen la obra del Señor. Dios no quiere que nada detenga esta obra. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar con dolor, sin dolor, pero Él quiere que nosotros la perfeccionemos y derribemos nosotros todos los argumentos. Amén. Hoy a veces muchos viajan, conozco yo, ¿no? Conozco muchas personas que están viajando la voluntad propia. Pero sabemos nosotros, creo que vez pasada también estuve hablando de lo que eran los ángeles, ¿no? Los ángeles están a nuestra disposición. Señor, envía ángeles que limpien los caminos. Amén. Los ángeles están para eso. Por eso nosotros somos superiores que los ángeles. A mí hace muchos años, cuando también recién había recibido la palabra, se la quería traer a otras personas a San Francisco, también igual, venía de Buenos Aires. Y me dijeron, por esa calle no vas a pasar, me dice. Mi sobrino, que es bombero, él le habían regalado una moto, el día de los bomberos. Le habían regalado una moto porque ahora ya es cabo o sargento de los bomberos, hace muchos años. Y me dijo, toma, usala. Y cuando me fui a Acapulco me decía que por esa calle no podía pasar. Yo tenía que dar toda la vuelta para volver, porque ahí a toda la gente que iba a buscar agua, le sacaban todas las cosas. Y cuando yo tenía, ese mismo día yo regresaba de vuelta a Buenos Aires. Cuando venía cruzando, había varios chicos y se cruzaron hacia la calle. Le dije, Señor, yo sé que tú siempre estás conmigo, envías ángeles, siempre con la mente, no hace falta estar gritando, ¿eh? Y paso entre medio con una moto nueva que se la había regalado mi sobrino a mi hermana. Y yo paso todo por allí, llego a la esquina, doblo. Al rato que hay un chico, saca el revólver así, lo pone ahí arriba, saca las balas, pone todo ahí arriba. Le dice, mi ex cuñada le dice, Pipi, te puede hacer cualquier cosa con esta arma, ¿ves? Estaba todo el... No pasa nada, le decía al chico. Y entonces cuando le dijo todo eso, ¿y esa moto que está ahí de quién es? Jorge. ¿Qué Jorge? Le dijo. El tío de Belén. Y le dice, ¿y esos que venían con vos quién eran? Me dice. No, si él vino solo, le dijo la mamá. Nilda le dijo, él vino solo, vino. No, está loco, si adelante de él venían varias gente, dice, ¿viste? Ve que a veces cuando hacemos la voluntad propia te van a pasar cosas desagradables. Pero cuando escuchás la voz de Dios y sabés que Dios está en el asunto, las cosas te van a salir perfectas. Muchas veces, a veces también me pasó a mí, le cuento cosas que a mí me pasó. He terminado de arreglar unas muchetas y cuando iba saliendo se caían de vuelta. Me decía el dueño de la casa, andá, Jorgito, andá, que ya estás cansado. No, lo voy a levantar. Andá que yo me arreglo. No, lo levanto yo y lo coloco de vuelta como tiene que estar todo y mañana saco las reglas, ¿eh? Cuando salí allá afuera había un accidente en la esquina. ¿Pero por qué? Porque uno no está guiado por hombres, sino estamos guiados por Dios. Y Él te hace que vos te quedes para que la gente del mundo vive en los tiempos del mundo. Pero nosotros tenemos que vivir en los tiempos de Dios. Amén. En los tiempos de Dios las cosas son perfectas. Y ahí me dijo el hombre, ahora te entiendo, Jorge. Te entiendo lo que me quería decir. ¿Eran cuántos? ¿5 minutos o 7 minutos antes que había pasado el accidente? Y así si me pongo a contarle el testimonio que han pasado, pero siempre uno cuando sale lo pone a Dios primero. ¿Ve? Lo pones a Dios primero en todas las cosas. Señor, si tú permites, en tu nombre hago. Si tú permites, Señor, en el trabajo también. Estamos trabajando. Señor, que no sea yo, sino tu gracia, Señor. Señor, hice todo esto para vender. Pero la cantidad que sea, Señor, envía a los clientes. En mi parte no. Lo único que le digo, Señor, te pido por las almas, le digo. No son mías, son tuyas las almas. Tráelas, Señor, para que sean administradas. Así como tú nos administras a nosotros. Pero es así, amados hermanos. Lo que necesitan, ustedes tienen que pedirle al Señor, pero pongan en primer lugar siempre a Él. Amén. Amén. No hay otra forma, amados hermanos. Caminar con Dios es así. Caminar con Él. Algunas personas que quizás no hicieron cosas muy indebidamente, ¿cierto? Cosas malas,
y habla con esa gente. Jesús dijo, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Pero si nosotros día a día estamos conociendo más a Cristo, lo vamos a llevar a ellos que también lo conozcan a Cristo. Amén. Así que tenemos que nosotros limpiar nuestra mente y tener una buena conciencia. Amén. Porque dice para que resplandezca que la luz del Evangelio. O sea, este Evangelio que para muchos hoy afuera está todo encubierto. Y si vamos a seguir leyendo en el libro de Judas, dice que nosotros contendamos ardientemente con la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Pero dice, muchos han entrado encubiertamente, en la cual, ¿cuál de su destino? La condenación eterna. Porque a ellos no se lo envió. Por eso dice el Señor que no los conoce. Pero los que son enviados ya venimos respaldados por parte del Señor. Nosotros no estamos para lastimar a nadie, solamente para que comprobemos. Ya sabemos lo que es mentir, robar, estafar, dañar, perjudicar, pelear, hablar mal de los demás. ¿Cuántas cosas sabemos ya? Bueno, ahora la palabra dice para que comprobéis lo mejor. Amén. Bueno, en esta hermosa mañana quería compartir esto con todos ustedes. Sé que la van a atesorar en su buen corazón. Y bueno, vamos a pelear todos juntos la buena batalla de la fe. Amén. Y bueno, ya saben que mañana también hay reunión acá. 7:30, Lidia, ¿no, hermana? 7:30. Así que así crecemos todos en la gracia. Amén. Porque el Señor en este tiempo está llamando a sus escogidos. A sus escogidos. O sea, están llamados, escogidos y ya son predestinados. Si ya Él los escogió y lo va a predestinar. Así como me predestinó a mí a San Francisco de vuelta, a ustedes quise yo a dónde lo va a predestinar. Porque la gente está esperando que alguien lleve una palabra diferente. Porque de este día en adelante para ustedes las cosas no van a estar encubiertas como está para muchos. Amén. Porque para ellos, ¿qué es lo que dice? Que de perdición. Pero las palabras que va a salir de su boca va a ser de bendición y de consolación. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que resplandece en vuestro corazón. Y si seguimos hablando de los Corintios, dice el Dios de toda consolación. Dice el Dios de toda consolación va a usar su boca para consolar a todos aquellos que están con gravísimos problemas. Amén. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana.